proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Vamos a enfocarnos hoy también en una reflexión llevando por lo menos este pensamiento durante la lectura para nuestra ayuda, ¿no? Es mejor transfigurarse que desfigurarse. Vamos a acordarnos de eso mientras leemos la palabra de Dios y la reflexionamos. Mejor transfigurarnos que desfigurarnos para las cosas de Dios y cuando estamos en las cosas de Dios. La transfiguración por parte de nuestro Señor Jesucristo con aquellos discípulos que eran columnas en aquel momento para su misión, Pedro, Santiago y Juan, siempre acompañando a Jesús en casos y en eventos muy serios en la vida de la misión de Jesucristo el Señor. Y la transfiguración, hermanos y hermanas, ¿desde qué punto lo podemos ver? Vamos a verlo desde el punto del significado de la transfiguración para nuestro Señor Jesucristo. Y también lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la transfiguración para nosotros hoy en día y en el momento en que estamos viviendo. Por eso es que he querido que tengamos en el principio este pensamiento de que mejor transformarnos o transfigurarnos que desfigurarnos, ¿no? Aquí pues estamos jugando con las palabras, pero Cristo ciertamente se transforma, pero no se desfigura. Y a veces en las cosas de la vida, al desfigurarnos, lo que hacemos es que perdemos esa imagen y semejanza de nuestro Dios, de quien hemos sido creados cada uno de nosotros. Pero aquí lo importante también es ver, hermanos y hermanas, el momento de la transfiguración ocurre en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando anuncia la pasión. La misión de Cristo tomó un giro vertiginoso, hermanos y hermanas, en este momento que estamos en el Evangelio, y por eso tiene que venir la transfiguración. La transfiguración ocurre como una segunda etapa dentro de la vida y la misión de Jesucristo en la tierra, en su misión pública. En la primera etapa había ocurrido precisamente a partir del bautismo. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo ocurre la primera etapa y tenemos nosotros que pues la experiencia también de esta teofanía donde se manifiesta la voz de Dios y donde está este es mi hijo amado, este es mi hijo predilecto, escúchenlo. Esas mismas palabras que escuchamos por parte de Dios hoy, manifestadas acerca de su Hijo Jesús en la transfiguración, ocurrieron en el bautismo de Jesucristo de manos de Juan el Bautista en el Jordán para comenzar su vida pública. Esta primera etapa, hermanos y hermanas, la vemos nosotros en el Evangelio ¿con qué? Con la palabra y los milagros. La palabra y los milagros. Esa es la primera etapa. Pero ¿qué ha pasado con la palabra y los milagros? Lo que nosotros vemos y entendemos en la misión pública de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, es que la palabra y los milagros no lograron convencer a la mayoría de las personas acerca del origen de Cristo, del propósito de Cristo y de quién era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que hubo gente que entendió la palabra, hubo gente que quedó convencida por los milagros, pero no fue la mayoría, hermanos y hermanas. Hubo gente que se cuestionaron la palabra de Cristo y dijeron, ¿con qué autoridad tú hablas? ¿De dónde te sale esto que tú dices? Otros, en cuanto a los milagros, respondieron y los rechazaron con desafíos fuertes de que tú no obras con el poder de Dios. Tú estarás obrando con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, hermanos y hermanas, entonces se va poniendo la cosa seria en torno a la misión de nuestro Señor Jesucristo, esa primera etapa de la palabra para convencer a las personas acerca de Jesucristo como el Mesías y como el Salvador. Esos milagros, obras y signos de parte de nuestro Señor Jesucristo para que la gente los viera, no dieron el resultado que se esperaba en la mayoría. Sí, hubo un grupo de personas que lo entendió y de esos milagros y de la palabra de Cristo quedaron totalmente convencidos, entregados, reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías y el Salvador. De eso que no quepa duda. Pero en esta primera etapa, hermanos y hermanas, Jesucristo pues, fue fuerte también con su palabra. La palabra de Jesucristo llevaba las bienaventuranzas, benditos y dichosos y felices este tipo de personas. Pero también la palabra de Dios llevaba una voz bien fuerte, radical y tajante, cuando incluso decía que por eso las prostitutas y los publicanos le llevan la delantera en las cosas del reino de los cielos, llamando por ejemplo a los fariseos pues hipócritas, raza de víboras y tumbas blanqueadas.
Era fuerte la palabra de Dios. Entonces hubo un rechazo. Todo esto empieza a dar, hermanos y hermanas, un cambio y una transformación que se va poniendo bien difícil. Cuando Jesucristo ya se da cuenta de tanta negatividad, tanto rechazo, tanta porfía por lo que Él está diciendo, la falta de aceptación y la falta de acoger con buena voluntad lo que Cristo dice, esto va a terminar con unas consecuencias serias que envuelven pasión y muerte. Dentro de todo eso, esto crea una crisis bien profunda en cada uno de los discípulos. Entonces, con la transfiguración, hermanos y hermanas, en la vida de Jesucristo el Señor, lo que nosotros estamos viendo es que para Jesús entonces lograr convencer a la humanidad tendrá que aceptar el sacrificio de la cruz. Tendrá que pasar por la pasión y tendrá que experimentar la muerte. Y esto confundieron a muchos. La expectativa acerca del Salvador, del Mesías y el enviado del Señor era muy diferente a la que Cristo estaba pronunciando. Cristo enfatizó la paz, Cristo vino como un reino que no es de este mundo, Cristo vino a organizar las cosas en su sitio, pero no a establecer nada definitivo aquí en la tierra. Había una mirada hacia las cosas de Dios, hacia el más allá, una vida futura, una vida después de esta vida, y eso no encajó muy bien en las personas. Ahora entonces la pasión de Cristo y la muerte de Cristo a través de un signo muy profundo que es el propio amor, está siendo visto como un método eficaz para convencer a las personas. Y aquí es que viene el sacrificio. Ante la situación que ocurre en los discípulos de que tenemos que enfrentar el sacrificio de Cristo, la pasión de Cristo y la muerte de Cristo no muy bien entendida, Cristo decide ir a la montaña es el encuentro con Dios, en el encuentro con Dios es que viene toda esta bendición y prácticamente en esa transfiguración Cristo se transforma en sus vestiduras de resurrección. Está apoyado por Moisés y por Elías, que Moisés significa la ley, Elías los profetas, esa es la totalidad del Antiguo Testamento. Moisés y Elías en su presencia allí lo que hacen es confirmar que Moisés este es el que se esperaba y el que yo decía que iba a venir. Elías también, este es el que las profecías hablaban de él como el Salvador y por eso están allí presentes. Así que hermanos y hermanas, la transfiguración anticipa la resurrección triunfal de Cristo sobre la muerte del Viernes Santo con el domingo de la resurrección. Y ahí está envuelto todo esto. Así que es materia de qué, hermanos y hermanas, de que la transfiguración es algo positivo para que nosotros entendamos que Cristo tiene que aceptar el sacrificio no como una derrota, la muerte no como un fracaso, la muerte en la cruz no como que no pudo haberlo hecho todo, sino que la cruz, la pasión y la muerte de Cristo envuelven al verdadero Mesías en un sacrificio totalmente lleno de amor. ¿Qué significa todo esto para nosotros si vamos a entrar nosotros en ese detalle? Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Si yo dije que en el bautismo esa misma voz se apareció luego del bautismo de Cristo y dijo que había que escuchar a Jesucristo, y ahora en la transfiguración vuelve esa voz de parte de Dios y dice que hay que escuchar a Jesucristo. En ese escuchar, hermanos y hermanas, es que se encierra mucho de lo que es la transformación, lo que encierra el nosotros poder creer en nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual, a nosotros poder transformar nuestras vidas y evitar que la vida sea desfigurada por parte del mundo, por el espíritu del mundo. Corremos un peligro de que la sociedad, el mundo, con su alcance, con sus medios, con su fuerza, con su forma, pueda desfigurar nuestro cristianismo, pueda desfigurar nuestro ser, imagen y semejanza de Dios. Ese peligro está latente de ahí y es un riesgo. Para nosotros es bueno entender por qué es que Dios llama a escuchar. Y fíjate, ese escuchar, antes estábamos hablando de las palabras en hebreo y de los significados de las palabras en hebreo. La palabra escuchar en hebreo se dice Shema o Shema. S-H-E-M-A. Eso significa Shema. Y el Shema
está prácticamente envuelto en la profesión de fe del discípulo, del judío. Ese Shema, escuchen, es bien importante. Y fíjate, vamos a mencionar esto para que podamos nosotros entenderlo en una forma importante para nuestra transformación y transfiguración. En Deuteronomio 6, 4, 5, hermanos y hermanas, ahí está el Shema, el escuchar. Esta es la profesión de fe de parte de los judíos. Esta es la forma, hermanos y hermanas, que tenían que rezar todos los días los judíos. Y en Deuteronomio aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el escucha, oh Israel. Escucha, oh casa de Israel. Ese es el escucha que se oye en hebreo en el bautismo de Cristo por parte de Dios. Ese es el escucha que se escucha también por parte de Dios en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra Shema o Shema, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy día? Cristo, hermanos y hermanas, también utilizó esta palabra. ¿Te acuerdas cuando estaban pidiendo que Jesucristo resumiera los mandamientos? ¿O que cuál era el mandamiento más importante? En Marcos 12, versículo 28, en el resumen de la ley, escucha lo que Jesucristo dice en el versículo 29 específicamente. Jesús les contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Así que, hermanos y hermanas, el escuchar el Shema era importantísimo para los judíos. Tiene que ser importante para nosotros transformarnos, convencernos de Jesucristo como el Señor, para nosotros edificar nuestra vida espiritual. Es importante que escuchemos ese Shema o Shema. Tiene que estar bien claro en nosotros. En hebreo, ese escuchar significa, esa palabra Shema, hermanos y hermanas, significa prestar atención. Esa palabra significa enfócate. Esa palabra también significa responder a aquello que se está escuchando. Así que Dios lo que está diciendo, tanto en el bautismo de Jesucristo el Señor, tanto en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, es presten atención a Jesús, a mi Hijo. Enfóquense en Jesucristo el Señor. Respondan a lo que Jesucristo está pidiendo. Eso es lo que Dios está estableciendo. Eso va a ser parte de nuestra transfiguración. Para transfigurarnos nosotros y no desfigurarnos por las cosas del mundo, es necesario que prestemos atención a Jesús. Es necesario enfocarnos, fijar los ojos en Jesús el Señor y también responder a todo cuanto Él nos está solicitando. Ese escuchar, hermanos y hermanas, en el Salmo 27, versículo 7, dice, Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. O sea, que este Shema también se utiliza en hebreo, esa palabra para que solicitar que Dios haga algo y que actúe. Por lo tanto, nosotros también utilizamos el escuchar. Y cuando utilizamos el escuchar, que Dios nos escuche, cuando oramos a Dios, cuando tenemos peticiones a Dios, cuando le decimos escúchanos, la palabra es como la palabra en hebreo Shema. O sea, estamos esperando que actúe, Señor, ante mi solicitud y ante mi petición. Esto es bien importante, hermanos y hermanas. En Éxodo 19, versículo 5, dice así, hermanos y hermanas, ahora, este es el Dios del cielo hablando. Ahora, si ustedes me escuchan, Shema, si ustedes me escuchan atentamente y responden a mi alianza, los tendré por mi heredad personal y como propiedad personal entre todos los pueblos. Ese es el Shema.
hermanos y hermanas. Pero fíjate cómo Dios condiciona el escuchar. Está condicionado acerca de qué. Bueno, el escuchar está condicionado en que hay que prestar atención. Y en ese prestar atención se trata de que de responder al pacto, de responder a la alianza. Por lo tanto, hermanos y hermanas, está pidiendo de parte de nosotros una actuación. Eso es lo que hace Dios hoy en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, solicitando de parte de nosotros prestarle atención, porque hasta el momento no le habían hecho caso a la palabra de Dios, hasta el momento no le habían hecho caso a los milagros de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora viene el momento clave, el momento del sacrificio, el momento de la cruz, el momento de la muerte. Entonces presten atención a lo que Él está diciendo, enfóquense en lo que mi Hijo está haciendo, respondan con el corazón, ciertamente el corazón de humanos, de sangre, de carne y no endurecido a lo que mi Hijo está presentando. Esto es bien, pero que bien importante, hermanos y hermanas, para nuestra vida espiritual. Shema, Shema. 2 veces, escucha y escucha. 2 veces significa escucha atentamente. Escucha atentamente. Para Dios, hermanos y hermanas, este Shema, este escuchar a su Hijo es guardar y respetar o cumplir el pacto y la alianza. Eso lo envuelve la transfiguración. Ese escuchar, prestar atención, fijarnos en la persona de Jesucristo el Señor va a envolver guardar, respetar y cumplir los mandamientos. Para Dios, escuchar es también obedecer. La palabra en hebreo de Shema está envuelta, hermanos y hermanas, con la obediencia. Lo que está pidiendo Dios desde el cielo es tanto en el bautismo como en la transfiguración. Obedezcan a nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a Jesús el Señor. Es la autoridad la que tenemos que obedecer, hermanos y hermanas. O sea, en ese escuchar y obedecer, cuando obedecemos a Jesucristo, lo estamos reconociendo que está por encima de nosotros. Estamos reconociendo que es una autoridad. Y si es superior a nosotros, por lo tanto estamos reconociendo la divinidad de Cristo en cada uno de nosotros. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. Por su poder es que muchas cosas pasan en nuestras vidas. Y por lo tanto en hebreo, hermanos y hermanas, escuchar y obedecer son caras de la misma manera. Escuchar y obedecer son caras de la misma moneda. Así que lo que Dios está diciendo hoy en la transfiguración es que tenemos que obedecer. Y esto lo podemos reducir, hermanos y hermanas, a 4 letras: O, B, D y C. ¿Se te podrá olvidar eso? O, B, D, C. Tan simple como eso, esas 4 letras, si las ponemos dentro de nuestra transformación en cuanto a la voluntad de Dios, no vamos a tener problemas, hermanos y hermanas. Mire, hasta los profetas con esta palabra Shema decían mucho cuando el pueblo se ponía terco, cuando el pueblo se ponía en porfiria, cuando el pueblo quebrantaba la ley, cuando el pueblo desobedecía. Los profetas siempre señalaban y decían que este pueblo tiene oídos y no escuchan. Tan cerca está la obediencia del escuchar, que esa era la queja de los profetas. El pueblo parece que no tiene oídos porque escuchan y no cumplen lo que está sucediendo. Así que para transfigurarse, hermanos y hermanas, para convertirse y empezar a gozar de las bendiciones de Dios, hay que hacer un esfuerzo por escuchar y obedecer a la misma vez. Una cosa no se puede desvincular de la otra y no se puede separar. Escuchar en hebreo, hermanos y hermanas, también lleva consigo en la palabra de Dios mostrar respeto a quien nos habla. Y cuando se dice escucha, se está diciendo que se respete a Jesucristo, es lo que está pidiendo el Padre del cielo. Respeten a mi Hijo, al enviado, al Mesías, al Señor. Eso tiene que estar ahí bien fuerte. Escuchar es mostrar respeto a quien nos habla y hacer lo que pide. Por el esfuerzo y por la acción, hermanos y hermanas, será la obediencia. Así que también aquí está envuelto el respeto, que a veces el respeto, hermanos y hermanas,
no se santifica el nombre de Dios en algunos momentos, no se respeta ya lo divino como se debe respetar, no se considera ni una autoridad o superior a nosotros, y con esto hay que tener mucho cuidado. Mire, antes de irnos, quiero enfatizar con toda esta palabra del Shema o el Shema, el obedecer, el escuchar, que tiene como también figura el obedecer. Quiero darte 7 puntos rapidito, porque todos estamos aquí porque queremos transfigurarnos. Y a imagen de Jesucristo nuestro Señor, Cristo nos ha presentado la verdadera imagen del hombre, de quién es el ser humano delante de Dios. Y transfigurarnos es transfigurarnos en la imagen y la semejanza de nuestro Dios Padre del cielo. El cuidado que tenemos que tener por el riesgo que vivimos en el mundo y caer en el espíritu del mundo y dejarnos llevar por la mitad del mundo es que nos desfiguramos. Y cuando nos desfiguramos, lo que estamos diciendo es que nos deshumanizamos. Y cuando nos deshumanizamos, lo que quiere decir es que estamos perdiendo la imagen y la semejanza de Dios. Y esto es necesario que nosotros lo tengamos. ¿Qué necesitamos, hermanos y hermanas, para transfigurarnos, para convertirnos, para creer en la palabra de Dios, en los milagros de Dios y en el sacrificio de Dios en nuestro Señor Jesucristo? Número 1, prestar atención. Tan sencillo como eso. Este Shema, este escuchar para nosotros hoy, te quieres transformar, te quieres convertir, presta atención a lo que Jesús nos está diciendo por su palabra, en la obra de sus milagros y en el sacrificio de la cruz. Ignorar, hermanos y hermanas, otras cosas de interés que compiten por la atención misma que yo tengo. Está en competencia, hermanos y hermanas, allá afuera. La palabra de Dios está en competencia. Hay otras cosas que nos quieren arrancar la atención, que le fijemos los ojos, que obedezcamos a eso. Y tú tienes que tener cuidado, saber identificar qué compite con la palabra de Dios, qué compite con los milagros de Dios, qué compite con los milagros de Cristo. O sea, alerta, presta atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y date cuenta de que dale una prioridad sobre las otras cosas que tienen interés, tan sencillo como eso, para transfigurarnos. Número 2, hermanos y hermanas, enfocarnos. Si nos enfocamos, vamos a descubrir y vamos a comprender. Y descubrir, hermanos, siempre es quitar lo que está cubierto, quitarle el velo a algo que yo no entiendo bien. Descubrir. Pues estoy descubriendo, quitando lo cubierto para verlo. Entonces, si nosotros respondemos, hermanos y hermanas, con obediencia al Señor, vamos a enfocarnos verdaderamente en aquello que estamos buscando. Vamos a enfocarnos y actuar conforme a lo que se nos está pidiendo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, enfócate, descubre y comprende. Porque para eso estamos, para comprender, ¿qué yo quiero comprender? Las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros comprendemos las cosas de Dios y las traemos a nuestra vida para por nosotros poder resolver acertadamente muchas de las cosas que nos pasan. Tú quieres resolver muchas de las situaciones que tú tienes en tu matrimonio, en tu familia, en comunidad, como sea, acertadamente, es decir, que tienes la solución que es. Pues necesitamos enfocarnos, porque cuando te enfocas, descubres la palabra de Dios y el instrumento que Dios está poniendo para resolver, y comprendes mejor cómo utilizar esa herramienta para resolver. Número 3, vamos a responder, y responder quiere decir actuar conforme a lo que Dios pide. Responde actuando conforme a lo que Dios pide. ¿Quién es el que nos pide, hermanos y hermanas, si no es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros si no nuestro Padre? ¿Podemos nosotros responderle a Dios como un hijo le responde a un padre, hermanos y hermanas? Eso es lo que está buscando nuestro Dios Padre del cielo. Hacerlo de esa manera, que lo veamos de esa manera. Y no se nos está pidiendo una carga enorme, un yugo difícil. Entonces, actuemos, hermanos y hermanas, conforme a lo que Dios Padre pide. Y siempre esta autoridad superior a nosotros tenemos que verla como que, como un padre. En cuarto lugar es actuar también, que está bien ligado al punto número 3, actuar conforme a lo que somos. Si por un lado el que nos pide es Dios y Dios es Padre, vamos a actuar conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Hijos del Padre.
Somos hijos del Padre, hermanos y hermanas. Tenemos un valor extraordinario como criaturas de Dios y creadas por Él. Y una de las excelencias que tiene toda la creación somos nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a actuar conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos bautizados, somos católicos, somos esposos, esposas, vivimos el matrimonio sacramental, vivimos comulgando, confesando, vivimos los sacramentos, vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a actuar como lo que somos. ¿Qué es lo que no somos? No somos paganos, no somos incrédulos, no somos ateos, no somos de otras mentalidades que no son cristianas. Pues vamos a actuar, hermanos y hermanas, conforme a lo que somos, lo que es propio de nosotros. Eso nosotros lo sabemos, hermanos y hermanas, y eso es lo que nos lleva a que lo que escuchamos nosotros y obedecemos va a tener un efecto de transformación en nuestras vidas. Ese elemento es muy importante, hermanos y hermanas, en todo lo que estamos diciendo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, en quinto lugar, para transformarnos y no desfigurarnos está la situación de respetar. Y lo escuchamos ahorita, la palabra Shema. La palabra Shema de escuchar lleva consigo respeto, tener la debida consideración, podríamos decir, por Dios. Tenemos que considerar a Dios, santificar ese nombre. Hermanos, está hablando Dios, está hablando nuestro Dios. Y son tiempos donde tenemos que escuchar a Dios como Dios, no como que nos está aconsejando, ¿verdad? No como que nos está inspirando a que puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. No, hermanos y hermanas, vamos a respetar. El que está hablando a través de la palabra, de los milagros, del sacrificio, en nuestro Dios. El que está hablando a través de la iglesia, es nuestro Dios, de la doctrina. El que está hablando acerca a través de los ministros y de aquellos que son asignados, hermanos y hermanas, a puestos de ministros en nuestra iglesia, grandes, también en nuestra iglesia. Son personas que representan a Dios y es importante respetar, tener la debida consideración hacia Dios, que a veces en este mundo la vamos perdiendo. Número 6, cumplir. Ese cumplir, hermanos y hermanas, está dentro de la palabra Shema, escuchar, porque esto es ejecutar. Esto es ejecutar, llevar a efecto. ¿A qué tenemos que llevar a efecto? El mandato evangélico. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Los mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos pide. Entonces, la palabra con el cumplimiento y la obediencia va ahí dentro. Y en séptimo lugar también, y finalizando, para transfigurarnos, para evitar la desfiguración, obedecer. Y esto te lo quise dar en esas pequeñas siglas, ¿no? De 4 letras. Una O, una B, una D y una C. O, B, D, C. Para que no se nos olvide. Hay que obedecer tanto las obligaciones como las prohibiciones, hermanos y hermanas. Y en esto tenemos que estar claros. Hay que realizar en la obediencia muchas cosas y hay que omitir en la obediencia otras tantas. Así que la obediencia va marcada por nuestra obligación, hermanos y hermanas, que tenemos que hacer un montón de cosas y tenemos que evitar a través de las prohibiciones otras cientos de cosas. Así que, hermanos y hermanas, lo vamos a dejar ahí. Yo espero que hoy la palabra de Dios nos haya enfocado la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo también como una oportunidad para nosotros entender esta palabra que viene de parte de Dios, y es lo que yo he querido enfatizar hoy. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que ese Shema, hermanos y hermanas, nos ayude a nosotros a crecer en nuestra fe y alcanzar la meta de la conversión y de la salvación que todos esperamos. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.